El universo creado por One es algo fantástico y digno del tremendo mangaka que es. Precisamente la obra protagonizada por el Calvo con capa es algo único creado dentro de esta industria al combinar una historia de superhéroes que parodia los clichés de las historias de este género, pero no se limita únicamente a eso, sino que también es capaz de explorar a un gran grupo de personajes que proponen una visión particular sobre su rol de héroe dentro de la sociedad. Ahora, con todo esto claro, hablemos de un poco de ficción. El sistema en el que se organiza la sociedad de One Punch Man se rige por la división de ciudades de la A a la Z, determinando por orden alfabético el grado de peligro que posee cada una de ellas. Por otro lado, existe la clasificación de héroes, la cual se compone de héroes desde la clase C hasta S, siendo esta última la clase más alta y a la que solo lograrían acceder aquellos héroes con capacidades sobrehumanas. Es en base a todo esto que aquellos que no son héroes son los encargados de financiar a la organización de los protectores de las ciudades, volviéndose así como una especie de empleadores para aquellos que ponen en peligro su vida por resguardarlas del resto y conseguir subir en el ranking de héroes. Esto provocaría para muchos héroes que su profesión no sea más que un medio para conseguir popularidad a raíz del contacto con la gente y así escalar lo más rápido posible sin darle importancia a cómo cumple su labor. Por otro lado, existe aquel grupo de héroes que todavía posee valores claros en cuanto a su significado de justicia, lo que los lleva a encarar las situaciones de peligro a su manera, pero cumpliendo con su deber al final del día. Es cuando estalla el conflicto que todo esto deja en claro quiénes son los verdaderos héroes y los que únicamente se aprovechan del contexto social. Y gracias a situaciones como esta, que el propio Garou desarrolla un profundo resentimiento contra aquel sistema y se empeñaría en destruir todo con tal de lograr establecer su propio sistema. Es por casos más recientes como los que vimos con el cazador de héroes en el manga, que nos hacemos una idea de lo que provocará una derrota total de los héroes, generando una explosión social producto de lo vulnerable que es la base con la que se compone dicha sociedad. Acontecimiento que podría darse más a futuro en el manga, pero que todavía no lo sabemos. Otro punto que es muy importante mencionar cada vez que hablamos de este anime es su grandioso grupo de personajes secundarios. Dentro del mundo creado por One, y adaptado por Munata, la mencionada asociación de héroes es la que permite la introducción de tantos personajes con los que vamos a conocer sus valores, a defender sobre cómo ser héroe y sus propios objetivos a cumplir dentro de la historia. Hay muchísimos casos de estos héroes que aportan un descargue muy bueno a la obra, ya que permiten ver múltiples situaciones que se conectarán con el avance de los arcos, complementándose todo progresivamente, haciendo que el viaje por la historia se haga muy llevadero e interesante al mismo tiempo. Observar cómo Genos actúa en relación con sus ideales, defendiendo a sus compañeros con todo su pellejo con tal de estar a la altura de su maestro y ganar el derecho de seguir siendo su discípulo, cómo Silverfang junto a su hermano mayor protagonizan su misión por obtener a Garou con el fin de que el héroe de clase S logre dar el mismo trato que recibió por parte de su hermano, deteniendo a su alumno a modo de redención con su versión más joven, aportando así un arco interesantísimo para desarrollar a Fang y que el espectador de esta manera empatice con él. También podemos ver con Fubuki cómo es que ella intenta que su hermana la reconozca como alguien a su par y que no requiere de su sobreprotección, que cargue con todo el peso sobre sus hombros, buscando iluminar con su luz a aquellos que la siguen tal cual Tatsumaki lo hace a su manera. Todos estos pequeños casos son los que componen, al menos en mi caso, el interés que tengo por seguir esta historia, la cual no hace falta que tenga a Saitama como el eje central de cada acontecimiento de la obra, lo que habla finalmente muy bien del trato de esta, ya que es muy capaz de sobrevivir perfectamente sin abusar de las participaciones de su protagonista, generando que cuando le toca aparecer, rompa todo y cambie el curso de la historia. Ahora toca mencionar a los que son mis dos personajes secundarios preferidos de la obra, sin contar antagonistas. Comenzando con Tatsumaki, la cual me gusta mucho, pero no por el motivo que todo el mundo cree. Aunque en parte sí, pero eso no tiene nada que ver. Tatsumaki debe ser de los héroes más genuinos dentro de One Punch Man, porque pese a que es alguien que se muestre como alguien profundamente egocéntrica y orgullosa, haciendo parecer que su labor como héroe no surgiese de su propio ser, tal como lo muestra el ciclista sin licencia, en el caso de esta heroína, aunque se muestre de esta manera con el avance de la obra, es que el espectador comprende todo lo que vivió en su pasado, viendo cómo sufrió durante tanto tiempo y de todas maneras, decidiendo hacer siempre lo correcto al final del día, pese a que no tiene realmente por qué usar sus poderes con dicho fin, optando por proteger de esta manera a los demás, sacrificándose a sí misma en el proceso, demostrando que su personalidad surgió producto de sus vivencias de niña, las cuales terminarían formando la figura de alguien
que tenía que mostrarse poderosa e imbatible, alguien capaz de cargar con el peso de todo sobre sus hombros. Es por todo esto por lo que, sumado a lo ya mencionado, las interacciones que tiene con Fubuki son tan positivas ya que permiten un progreso por parte de ambas y un desarrollo de su vínculo. En fin, Tatsumaki Go. Pero si de cracks estamos hablando, es imposible no mencionar a Padre. Este hombre es todo lo que está bien, ya que como te presentan que es alguien re picante, el más fuerte de todos, el mejor héroe de la asociación, y luego te lo contrastan con su verdadera persona, siendo este alguien miedoso que llegó a donde está de puro pedo, porque siempre estaba en el lugar correcto en el momento indicado para llevarse el crédito por derrotar Kaijins, generando que de esta manera llegase hasta su puesto actual. Todo esto se implementa de manera maravillosa, generando un alivio cómico a momentos de suma tensión, ya que ver cómo reacciona una persona totalmente corriente en estos escenarios es algo graciosísimo, pero que no se queda en algo cómico nada más, porque con el avance de la historia también podemos ver cómo de a poco King, pese a estar cagado hasta las patas al meterse con monstruos sumamente poderosos, se ve que es alguien auténtico que salta a ayudar a los demás, aún sabiendo que no tiene ni la más mínima chance de bajarse a nadie, lo que genera la aparición de su último recurso, su espectacular actuación. Tal vez, en cuestión de desarrollo, King no sea el mejor de la serie ni de casualidad, pero no es algo que lo haga menos gracias al rol que cumple dentro de la misma, ya que puede defender el significado de ser un auténtico héroe gracias a su condición y sus acciones, lo cual al final es lo que le da el peso a su personaje y el cariño que todos le tenemos a este tipo. Así es como finalmente llegamos al prota de la serie, Saitama. El calvo con capa es simplemente espectacular porque para el tipo de obra que protagoniza, este es simplemente ideal. Un tipo que dentro de su historia se burla de todos los clichés de las historias de héroes, es alguien desinteresado por todo y solo quiere poder vivir relativamente bien y tener una pelea que no se termine de un solo golpe. Resulta simple, pero perfecto para el tipo de obra en el que se encuentra. A su vez, su participación es algo idóneo para el avance de la historia, ya que estas son perfectas porque en cada problema que surge, su figura aporta muchísimo al desarrollo de gran parte del elenco, ayudando a que la obra pueda vivir sin él, pero potenciándose cuando éste aparece, tal como vimos en sus combates en los que se involucra con personajes como el ciclista sin licencia o Garo, interviniendo para resolver el problema, pero demostrando la humanidad, heroísmo, valores y respeto hacia quienes él reconoce a lo largo de toda esta resolución. Es por este tipo de actitudes que Saitama es tan querido por sus compañeros y visto como un modelo a seguir, aunque él realmente no lo busque, porque no busca ser un héroe ideal, sino que lo hace como un hobby a modo de lograr cumplir con su filosofía de vida. Además de esto, lo que esta personalidad de Saitama genera es que cuando protagoniza un momento épico o tiene algún diálogo profundo, tenga más peso del que uno pueda esperar de un personaje de este estilo, generando situaciones en las que se deja claro lo indicado que es el personaje para su historia. One Punch Man es una de esas obras únicas dentro del medio por todos los elementos que logra combinar, ejecutándolos de una manera sensacional, y eso que evité mencionar cualquier cosa referida a Garo, ya que creo que para hablar del cazador de héroes hay mucho contenido, gracias a todo lo que supone su participación dentro de la obra, generando que lo aprecie tanto y entienda de esta manera cómo actúa él. Es por el clima propuesto por la obra y por todos los personajes que presenta que la historia del Maestro One es tan llamativa y atrapó a tantos espectadores, presentando un tipo de comedia muy buena para los estándares que se suelen presentar dentro de los animes, pero sin ser esto nada más que un agregado para lo que se narra a lo largo de la historia del hombre más fuerte del universo, la cual posee momentos muy alejados de esto y que impactan muchísimo al público, provocando así una combinación ideal que crea el pedazo de historia que es One Punch Man. Ojalá que el video les haya gustado y que puedan comentar lo que piensan sobre la obra creada por One. Y bueno, por lo pronto, esto sería todo por el día de hoy, así que nos veremos en la próxima. Hasta luego.